Posiblemente todos sabemos que en el año 2008 hubo una grave crisis financiera en Estados Unidos y muchas de las naciones, sobre todo las más desarrolladas. La historia del por qué se originó esta crisis es bastante compleja. Yo no soy ningún especialista, pero basta con entender de que los bancos en Estados Unidos tomaron una serie de malas decisiones. Ellos comenzaron a hacer préstamos hipotecarios de alto riesgo a mansalva, o sea, a todo el mundo que quería un préstamo se le otorgaba un préstamo básicamente, a pesar de que esto era desaconsejado por muchos especialistas financieros. Incluso el ganador del Premio Nobel de la Economía, Robert Shiller, él había, entre otros analistas, dicho que eso no iba a terminar bien. Y efectivamente, así sucedió. Los bancos no hicieron caso a las advertencias que daban los especialistas, siguieron adelante con su plan, esperando obviamente recibir mucho dinero con estos préstamos, pero luego las personas ya no podían pagar con sus préstamos, lo que ocasionó el colapso del sistema financiero en Estados Unidos y la caída de muchos bancos. Esto, hermanos, nos muestra que nosotros no podemos tomar decisiones a la ligera. Las decisiones que tomamos son importantes y por ende tenemos que aprender a tomar bien las decisiones. Es lo que tenemos en el texto el día de hoy, una decisión equivocada por parte de Israel. Israel hasta ahorita ha venido teniendo una serie de victorias. El río Jordán se abrió delante de ellos y pudieron pasar. Llegaron frente a Jericó y la derrotaron. En el partido de regreso vencieron a la ciudad de Ai. Pero también experimentaron ya su primera derrota, que fue justamente frente a Ai, donde no consultaron a Dios y terminaron fracasando. Hoy vamos a ver una nueva derrota de Israel que se ocasionó nuevamente por no depender de Dios. Así que comencemos viéndolo. Yo he llamado a este punto donde vamos a ver de manera general todo el relato, una triste historia de engaño. Si vemos los versículos 1 y 2 del capítulo 9 de Josué, esta sección estos versículos abren una nueva sección del libro, donde se nos advierte que los reyes que estaban a este lado del Jordán, o sea, los reyes que estaban en Canaán, en las montañas, en los llanos, en la costa del mar grande, desde el Líbano. ¿Y quiénes son estos reyes? Los de los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Dice el versículo 2, se concertaron, se reunieron, se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? Para pelear contra Josué y contra Israel. Esta es una nueva sección del libro. Hasta aquí hemos visto cómo Israel se preparó para la guerra, primeros 4 capítulos, y luego las primeras conquistas que tuvo Israel, los capítulos 5 al 8. Y en esos capítulos pasados vimos cómo Israel era el que iba a pelear, ¿cierto? Frente a Jericó, Israel fue a Jericó. Frente a Ai, Israel fue a Ai. Pero a partir de acá vamos a ver que son más bien los reyes de las ciudades-estados de Canaán quienes se van a reunir y van a venir a atacar a Israel. Eso va a ser una característica de los capítulos 9, 10, 11, hasta que terminemos esta sección en el 12. Pero eso lo dejamos para más adelante. Hoy nos toca sobre todo ver esta historia que comienza a partir del versículo 3, donde hay unos moradores de una ciudad llamada Gabaón, que se les llama los Gabaonitas. Ellos eran parte de los heveos. Si usted se da cuenta en el versículo 2, en el versículo 1, se menciona a los heveos como parte de los enemigos. Los heveos eran descendientes de Canaán
y ellos habitaban en estas ciudades. A pesar de que la Biblia nos dice simplemente gabaonitas, lo cierto es que eran habitantes de 4 ciudades diferentes. Gabaón, que era la más grande, y por eso es que se les llama por ese nombre. Cafira, Beerot y Querian Jearim. Estas ciudades estaban ubicadas a solo 32 kilómetros de donde estaba Israel. Para que tenga una idea, si Israel estuviera ubicado en Lima, 32 kilómetros es Ancón. Para nosotros en carro serían quizás unas, no sé, 2 horas. Hace tiempo que no voy por allá, 3 horas. Para ellos, por el tráfico, ahí está. Para ellos era 3 días de camino. ¿Ok? Pero no estaban muy lejos, eran vecinos básicamente. Los gabaonitas sabían que Israel era el instrumento de Dios para traer la justicia divina a todos los habitantes de la zona, que todos esos habitantes iban a caer muertos a los pies de los israelitas porque el Señor estaba haciendo justicia. Ellos incluso habían escuchado lo que Dios había hecho con Israel 40 años atrás en Egipto, cuando los sacó con mano poderosa. Ellos habían escuchado cómo derrotaron a los reyes al otro lado del Jordán. Y muy posiblemente, sin duda, básicamente, ellos habrán escuchado de las derrotas de 2 ciudades ya dentro de Canaán, de Jericó y de Ai. Así que ellos saben que tarde o temprano van a tener que enfrentarse con Israel. Anticipan una pelea. Ahora, quizás digamos, seguramente Gabaón era una ciudad chiquita, pequeña, insignificante, y por eso buscaron una alianza. No fue tanto. Mire el capítulo 10, versículo 2. Mire la descripción que se nos da de Gabaón. Hablando de los reyes que se mencionan en el versículo 1, dice, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como la de las ciudades reales, mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Era una ciudad, amado hermano, que no estaba tan atrás en cuanto a su tamaño y su poderío, ni siquiera era tan débil militarmente. Era una ciudad que tenía para poder ofrecer resistencia. Pero hay algo que ellos entendieron que las demás naciones no llegaron a entender, que la guerra estaba, ellos ya estaban derrotados, la guerra ya estaba decidida. Si Israel se enfrentaba con ellos, irremediablemente ellos iban a caer. Lo curioso es que entonces lo que buscan hacer es una alianza, un pacto entre Israel y Gabaón. Deuteronomio capítulo 20, los versículos del 10 al 18, el Señor le había dicho a Israel que ellos podían hacer alianzas. El Señor les había dicho a su pueblo que antes de que ellos invadieran una ciudad, enviaran un embajador o embajadores con un mensaje de rendición. Si la ciudad se rendía en paz, entonces esa ciudad pasaba a ser vasallo. ¿Sabe lo que es un vasallo? Una nación que está debajo de otra nación, que está al servicio de esta nación. Esta ciudad que se rendía pasaba a estar al servicio de Israel. No era destruida, nadie moría, pero de ahora en adelante tenía que servir a Israel. Si la nación no aceptaba, entonces Israel tenía que sitiarla y acabarla. Primero era un mensaje de paz. Pero la diferencia es que este acuerdo que el Señor le permitió hacer a Israel, el Señor les especificó que no era para los cananeos. Israel podía hacer pactos de paz con cualquier nación fuera de la tierra prometida. Pero si la nación quedaba dentro de la tierra prometida, no debía haber misericordia alguna, porque lo sabemos, Israel está ahí para juzgar el pecado de Canaán.
No sabemos si Gabaón sabía sobre estos acuerdos de paz. Al parecer, sí, porque fue justamente lo que buscaron hacer. Ellos trataron de aparentar que cumplían los requisitos para poder cumplir con el pacto de Israel. Recuerde, ¿cuál era el requisito? Que la nación no fuera cananea, que no estuviera en la tierra prometida. Entonces, ellos se prepararon para hacer el teatro. Y aquí use su imaginación, por favor. Van y buscan dentro de la basura, dentro de las cosas viejas que tienen, y buscan todo para aparentar que venían del lugar muy lejano. Lo vemos en los versículos 4 y 5. Ellos ponen sobre sus burros sacos viejos, cueros viejos de vino, rotos y ya remendados. El versículo 5, en sus zapatos, como zapatos usan zapatos viejos y recocidos, y sus vestidos eran viejos. Incluso el pan, porque usted sabe que toda mentira tiene que estar bien hecha. Incluso el pan, se buscaron el pan que era de varias, posiblemente semanas atrás, y encontraron pan mohoso ya, y eso es lo que llevaron como si fuera de ellos. ¿Cuál era la idea de Gabaón? Aparentar de que no era dar pena en sí mismo, no era como muchas de las personas en la calle que piden que en realidad hay personas que piden porque sí tienen necesidad y no tienen mucho, pero valgan verdades, hay algunos que tienen, pero lo que usan es un disfraz para provocar pena. Ellos no estaban haciendo eso. El propósito de ellos era mostrar que su viaje había sido tan largo, que ellos salieron con los vestidos recién comprados, con el pan recién hecho, con los odres nuevecitos, pero es tan largo el camino que vienen que ya a estas alturas ya todo se deshizo. Eso era lo que ellos querían mostrar a través de su disfraz, que su tierra era tan lejana, porque recuerde, no podía estar en la tierra prometida. La tierra, los habitantes de Canaán tenían que recibir juicio. La posibilidad de paz era para los de afuera. Y ellos querían aparentar que no solamente estaban afuera, que estaban lejísimos todavía. Así que llegaron y se presentaron delante de Josué. Versículo 6 nos dice: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Josué al principio tiene una buena corazonada. Josué desconfía de estos hombres y les dice: ¿ustedes quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo puedo hacer alianza con ustedes? De repente ustedes viven en medio de nosotros. No iba mal Josué ahí, iba bastante bien. Pero entonces los astutos gabaonitas sacan las pruebas. No, mira mi vestido. Yo lo compré recién salido de allá, me lo puse nuevo. Y míralo cómo lo traigo andrajoso. Mira mis zapatos. Ya hasta se me ve el dedo pulgar saliendo del zapato, ¿no es cierto? Mira mi pan, mira mis odres. Está todo ya viejo del viaje. Ellos sacaron las pruebas para demostrar que venían de lejos, y Josué e Israel caen en la trampa. Versículo 15 lo vemos. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Ellos qué hicieron? Una alianza, un pacto. Estos pactos que celebraban en aquel tiempo incluían una cláusula automaldiciente. Esto lo vimos cuando hablamos sobre el pacto abrámico, cuando hicimos la serie correspondiente. ¿Qué era lo que hacían? Ellos partían un animal a la mitad. Imagínense una vaca, por ejemplo, partida a la mitad. Ponían un extremo de la vaca en un lado y la otra parte de la vaca al otro lado. Y entonces las partes involucradas en el pacto, los pactantes, se paraban en medio y cruzaban en medio de las dos mitades del animal muerto. ¿Se entiende hasta ahí?
Ahora, ¿por qué hacían esto que es tan raro? Porque a través de ese acto estaban poniendo una cláusula de automaldición. Israel se estaba comprometiendo con Gabaón a no atacarlo, a hacer paz, a tener paz con Gabaón. ¿Y Gabaón qué se estaba comprometiendo con Israel? A servir a Israel, a volverse una nación vasalla de Israel. Ahora, cuando ellos atravesaban el animal, lo que estaban entonces era aceptando delante de Dios, jurando delante de Dios, que si alguno de las dos partes fallaba en su compromiso, que la ira de Dios cayera sobre ellos y los partiera como fue partido ese animal. Por eso era más o menos la idea del animal ahí muerto. El asunto es que ellos mismos invocaban una automaldición si fallaban en cumplir el pacto. Es como en los contratos actuales, ¿no es cierto? Las penalidades. Si tú te sales del contrato vas a tener que pagar tanto dinero. Difícilmente alguien le pone hoy que la ira de Dios caiga sobre ti. Pero más o menos es la misma idea. A partir del momento en que se firma esta alianza, Israel no puede atacar a Gabaón. La paz ha sido establecida. Versículo 16 nos dice: pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron, un pajarito les dijo que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Imagínense la sorpresa para Israel en ese momento. Ellos se habían tragado el anzuelo completo. Ellos se habían comprado la historia sin siquiera haber dudado a alguien, nada. Y solamente 3 días después, esto es como en esos memes de mi primera chamba, ¿no es cierto? Solamente 3 días después se dan cuenta de que los habían engañado. Que habían metido la pata hasta el fondo. Incluso, versículo 17 nos dice que se dieron la tarea de viajar 3 días de camino para ir a conocer las ciudades. Según ellos para conocer estas ciudades posiblemente iban a tener que viajar, no sé, quizás 1 año entero. No, 3 días. Y ya estaban conociendo las ciudades por las cuales habían sido engañados. Israel quiso matar a Gabaón. Vemos a partir del versículo 17 en adelante que el pueblo quiere matar a Gabaón, pero no lo puede hacer. ¿Por qué no puede matar a Gabaón? Por el pacto que habían hecho, por esa cláusula de automaldición. Los israelitas, a pesar de que quieren hacerlo, no lo pueden hacer. Josué los frena, los líderes de Israel los frena, porque la ira de Dios vendría sobre ellos. Y no estaban equivocados. Hay una historia que posiblemente usted recuerde en 2 Samuel capítulo 21. David ya es rey. Y resulta que sobre Israel caen 3 años de sequía, 3 años de hambruna, 3 años de desgracias. Y David no sabe qué es lo que está sucediendo, por qué Dios está castigando a Israel. Porque recordemos que bajo el antiguo pacto, Israel va a poder medir su relación con Dios en base a la riqueza o pobreza que tenga. Y en ese momento era evidente que Dios no estaba agradado con Israel. Así que David va y consulta al Señor de por qué Israel está pasando por hambruna, y la respuesta del Señor es porque Saúl mató a varios gabaonitas. Muchas generaciones después, hablando desde Josué hasta David, y esa cláusula estaba todavía delante del Señor. Exactamente. Ya, me estás desviando, Israel.
Así que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Israel tiene ahora un pacto con Gabaón y tiene que respetarlo. Gabaón nunca va a llegar a ser parte de Israel. Ellos nunca se vuelven israelitas. No es como estaba leyendo ahora que Maduro está haciendo un referéndum para ver si invaden una parte, creo que es de la Guyana francesa, no sé si es, una parte de la Guyana, sé que es. Y quieren hacer a los habitantes de ese lugar, pues, venezolanos. Como si hoy en día mucha gente estuviera anhelando estar bajo el régimen de Maduro. Pero bueno, ellos, el propósito no era darles pasaporte israelita a estos. Gabaón quedó como un pueblo dentro de Israel. Nunca llegaron a ser israelitas en sí mismo. Es más, son hechos leñadores y aguadores para el templo del Señor, para la casa del Señor. Significa que ellos fueron no esclavos en el sentido literal de la palabra, pero sí tenían como su servicio obligatorio, casi que esclavo, como su servicio obligatorio proveer de leña y de agua para el templo. Es más, al final del texto, versículo 23, escuche las palabras de Josué. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. ¿Qué hizo Josué con Gabaón? Lo maldijo. Una evidencia más de que ellos no pertenecieron al pueblo de Dios, porque recuerde que bajo el pueblo de Dios era bendecido por el Señor. El pacto de Dios con Abraham era ser bendecido y ser de bendición. Pero los gabaonitas en ese sentido fueron maldecidos. Nunca formaron parte del pueblo de Israel. Ahora, toda esta historia, ¿cuál fue el gran problema que tuvo Israel? El autor del libro de Josué nos lo dice, y nos lo dice justo a la mitad del capítulo. Mira el versículo 14. Estamos en Josué 9, versículo 14. El autor se da el lujo de decirnos claramente cuál fue el problema. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y no consultaron a Jehová. Si bien es cierto, no había una revelación escrita, Josué no podía ir al libro de la ley y decir, debo hacer alianza con estos hombres, a ver, no había una revelación escrita directamente, pero en aquel tiempo Dios le había provisto a Israel un instrumento para poder saber su voluntad en este tipo de situaciones. Israel, Josué, debió haber ido al sacerdote de Dios y que hubiera consultado a Dios a través del Urim para saber si hacían alianza o no hacían alianza con Gabaón. Pero lo que tenemos en el versículo 14 es algo muy parecido a lo que te pasa a ti y lo que me pasa a mí. Malas decisiones porque no consultaron a Dios. No hubo oración, no hubo búsqueda de la voluntad de Dios, no hubo el Señor, ¿y qué hago en esta situación? Simplemente se dejaron guiar por lo que vieron sus ojos. Sus ojos vieron ropa vieja, zapatos desgastados, pan enmohecido y dijeron, sí, hagámoslo. Ellos se dejaron guiar por sus ojos y no por el oír la palabra de Dios. Este es el fracaso de Israel que tenemos en este texto. Ahora usted dirá, pero entonces ¿Dios fracasó para juzgar a los gabaonitas? ¿Será que los gabaonitas se burlaron del juicio de Dios? No, hermano, no es así. En primer lugar, porque si sucedió,
fue porque Dios lo permitió. Y en segundo lugar, porque dentro de todo, aunque no tenemos evidencia de una verdadera fe por parte de Gabaón, pero actuaron muchísimo mejor que las naciones que estaban alrededor de Israel. Lo hemos visto, versículos 1 y 2. ¿Para qué se reunieron las naciones de Canaán? Para pelear contra Israel. ¿Y qué hizo Gabaón? Fue y buscó una alianza con Israel. ¿Cuál está mejor? No es fe lo que tiene Gabaón, pero por lo menos tiene temor. Tiene temor y sabe que el juicio va a caer y sabe que ellos no tenían alternativa. Así que Dios les pasa, por decirlo por alto, ese juicio inmediato. Cuando llegaron a su presencia, cuando murió esa generación, tendrá que rendir cuentas de sus actos. Pero ese juicio terrenal de Israel, el Señor se los pasa por alto porque ellos en cierta manera tuvieron temor del Señor. Y como vimos, los gabaonitas formaron parte de la historia de Israel. Pequeño paréntesis, incluso encontramos a los gabaonitas reconstruyendo el templo luego de que Israel es expulsado de la tierra prometida y regresa a la tierra prometida. En esa reconstrucción del templo encontramos gabaonitas, imagínense hasta dónde formaron parte. Dios no puede ser burlado, amado hermano. Y nosotros muchas veces recibimos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero antes de que pensemos en nosotros mismos, me gustaría que pensaras nuevamente en nuestro Señor Jesucristo. Si el Israel del capítulo 9 de Josué es un Israel que no depende de Dios, es un Israel que toma las decisiones en base a su propia voluntad y no la voluntad del Señor, tenemos todo lo contrario en nuestro Señor Jesús. No hay ser humano que haya dependido más de Dios que nuestro Señor Jesucristo. Y esto a veces me pone a pensar, muchas veces, cuando me encuentro que no quiero orar, cuando me encuentro que tomo decisiones más pensando en mí que pensando en Dios, me pongo a pensar, a ver. Si Jesús, siendo Dios, siendo perfecto, sin pecado, y buscaba la voluntad de Dios, y yo, no, más que eso no hay que decir, yo, ¿cómo no lo voy a buscar? Y es bastante pretencioso de mi parte creer que puedo más que mi Señor Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 38, estas son las palabras del Hijo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En ese contexto, Jesús está hablando de la cruz. Él está diciendo que Él es el pan de vida que viene a dar vida de todo aquel que come de ese pan. ¿Cierto? Y sabemos que como el Señor da vida es a través de la cruz. Amado hermano, la cruz no fue algo que le sucedió al Señor Jesús de sorpresa. Algo así como yo quiero servirle, como nos pasa a todos nosotros, ¿no es cierto? Yo quiero servirle al Señor y vamos caminando por la vida. Yo quiero servirle al Señor y de un momento a otro nos llega un momento duro, difícil y complicado. ¿Usted sabe todas las penurias que pasó Martín Lutero con la Reforma? A él lo perseguían los reyes para matarlo, para ponerlo así de sencillo. El Papa que en aquel tiempo no era el Papa de este tiempo. El poder del Papa en aquel tiempo era otra cosa. Y Martín Lutero terminó diciendo, si yo hubiera sabido que Dios me iba a hacer pasar por todo esto que he sufrido durante estos años, yo no hubiera dicho nada, no hubiera empezado nada. Porque para nosotros los sufrimientos son accidentales desde nuestro punto de vista. No nos los esperamos, no los tenemos planificados. No sabemos lo que nos espera el mañana. El Señor Jesús lo sabía a la perfección. Él desde antes de encarnarse ya sabía perfectamente todo lo que tenía que sufrir. Y aún así
Dependió de Dios. Es que voy a esto. Si él, conociendo todo el plan, depende del Padre, ¿cuánto más nosotros que no tenemos idea de lo que nos espera? Amado hermano, ¿usted me puede dar la certeza que va a estar vivo dentro de un minuto? Dios no quiera. Dios no quiera, pero aquí cualquiera le puede dar un infarto fulminante y ya no la cuenta más. ¿Cómo nosotros no dependemos de Dios? La dependencia de Jesús es clara. Por ejemplo, cuando él en Getsemaní está orando y está diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Que se haga tu voluntad. Esa es la oración del Padre nuestro. Hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, allá arriba, Señor. Que así se haga aquí en la tierra. Es una oración de dependencia. El Señor Jesús siempre mostró esta oración constante para poder depender de Dios. Si revisamos versículos de la Biblia, hay muchos que nos hablan sobre Jesús orando. Mateo 14:23, después de despedir la multitud, subió al monte a orar aparte. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió fuera a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 6:12, en aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Oración. ¿Sabes cómo se demuestra la vida de dependencia de Dios? Oración. Tú me puedes decir, amado hermano, yo dependo de Dios. Tú puedes decir todo lo que tú quieras, que la adoración es la que verdaderamente muestra la dependencia de Dios. Si tú lo que has tenido durante el día son un montón de excusas para evitar orar, no me puedes decir al final del día que todas tus decisiones las tomaste pensando en Dios. Y muchas de esas decisiones van a terminar siendo erradas. El Señor Jesús oraba, oraba y oraba y se sometió a hacer la voluntad del Padre. Él se sometió voluntariamente. ¿Te pones a pensar en esto? Su dependencia fue voluntaria. Hay una historia sobre un dios griego llamado Atlas, posiblemente tú lo has escuchado, que fue condenado a soportar el peso de los cielos. Y ahí lo vemos, ¿no es cierto? ¿Cómo está Atlas? Con el mundo encima y partido casi en dos. ¿Atlas tenía alternativa? No, obviamente no, pastor, porque no existe. Yo sé que no existe. Pero dentro de la mitología griega no tenía alternativa. No tenía alternativa. Él fue condenado a cargar con el peso del mundo. Nuestro Señor Jesucristo carga con el mundo y el universo y todas las cosas que existen, y voluntariamente. Porque Él está sometido voluntariamente a la voluntad del Padre. Y es el camino que nos marca a nosotros, amado hermano. Es el camino que nos marca a nosotros. Si yo preguntara hoy, especialmente a los que ya llevamos cierto kilometraje, si tú pudieras regresar en el tiempo y cambiar una decisión que hayas tomado en tu vida, ¿lo harías? Yo sé, amado hermano, especialmente para que, por ejemplo, los padres que a través de esa mala decisión viene un hijo, yo no te pido que te estés arrepintiendo de tu hijo, yo sé que lo amas. Y es como lo que estamos viendo con los gabaonitas. No es la voluntad de Dios, pero Dios lo permitió porque tenía un plan superior. Y yo no te estoy diciendo que te arrepientas de tu hijo, pero no me vas a negar que fue una mala decisión en su momento. ¿Sí o no? Sí, o sea, yo sé que por las malas decisiones uno aprende, al menos que sea, o sea, mínimo, es lo mínimo que tenemos que hacer, aprender de las malas decisiones. Pero mejor que aprender de las malas decisiones es aprender a depender de Dios para tomar buenas decisiones. ¿Cómo tomamos nosotros buenas decisiones? A veces es muy sencillo, a veces es muy fácil.
tengo un novio, tengo novia, ¿fornico o no fornico? Es fácil, abro la Biblia y me dice que los fornicarios van a ir al lago de fuego, me dice que me aparte de fornicación, me dice que debo mantener la pureza sexual. La decisión es sencilla, por lo menos saber qué hacer es sencillo. La Biblia con todas las luces me dice, no. Tengo una persona que me está causando problemas, ¿la odio o la amo? Es sencillo también saber la decisión de Dios, saber la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Amarlo, perdonarle, no importa lo que me haya hecho, perdonarle, porque yo he sido perdonado por Dios y yo no puedo negarle a esa persona que me está debiendo 10 soles, no puedo negarle el perdón que yo he recibido de Dios, que yo le he debido a Dios 800,000 millones de soles, para que me entienda la diferencia en cuanto a el nivel de perdón. Es claro, tengo que perdonar a la persona. Pero a veces no es tan sencillo. A veces el asunto es medio gris. ¿Qué carrera debo estudiar? Pues ahí me puedo poner a pensar, ¿qué me dice la Biblia acerca de lo que tiene que hacer un hombre con su trabajo, por ejemplo? Amado hermano, Dios nos ha dado habilidades a todos nosotros. Por ejemplo, en Éxodo 35 nos habla de un hombre llamado Bezalel, que era un gran artista para hacer todo tipo de cosas. Y Dios lo puso en el tabernáculo para hacer todas aquellas esplendorosas cosas del tabernáculo. Una de las cosas que yo puedo hacer para saber qué carrera estudiar es ponerme a pensar qué habilidades Dios me ha dado. Porque si no soy bueno para cantar, amado hermano, perdone que se lo diga, pero no creo que sea buena idea meterme a cantante profesional. Podré cantar en karaoke, pero a meterme a profesional, piénselo. Si tengo 2 pies izquierdos, ¿para qué me meto a fútbol? ¿Me dejo entender? Pero si soy bueno en algo, ya por ahí se va revelando cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Puedo ir tomando decisiones en base a eso. O por ejemplo, ¿con quién me caso? Señor, ¿cómo me gustaría abrir exactamente, fulanita de tal, te vas a casar con fulano de tal? Qué bueno sería encontrar una guía así específica. No, pero sí hay ciertas cosas que nos ayudan a entender la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿cómo escojo una persona para casarme? ¿Qué debe tener esa persona? Amor a Dios. En otras palabras, no te estés fijando en personas incrédulas. No te estés fijando. ¿Por qué? Porque va a costar mucho esa relación, amado hermano. O sea, te estamos ahorrando años y años de dolor y de mucho sufrimiento. Otra cosa, busca una persona que sea madura, no uno que recién está por ahí como dándole vueltas al cristianismo. Peor aún, no, yo lo voy a traer a Cristo para que... No, esa es la mentira más grande que existe. Escoge uno que ya esté madurito. Maduro en cuanto a lo espiritual. No estoy hablando de edades. Amado hermano, la Biblia tiene patrones generales, indicaciones generales para las decisiones de la vida. Por ejemplo, me dice que todo lo que yo haga tiene que glorificar a Dios. Significa que si tengo que tomar una decisión y una de ellas no glorifica a Dios, no lo hagas. La Biblia me dice que tengo que amar al prójimo. Si la decisión que yo voy a tomar va a dañar a los demás y yo puedo evitar ese daño, entonces ese no es el camino a tomar. Porque el amor no hace nada indebido. Pero nosotros podremos esperar mucho, pero no necesariamente vamos a llegar a saber completamente la voluntad de Dios, a la perfección. Acá es donde nos toca a nosotros aprender a confiar en la providencia de Dios. ¿Sabe lo que es la providencia de Dios?
Dios reina sobre todo. Hoy lo hemos visto desde el devocional, que Dios es omnipotente. Él está sobre todas las cosas. Él gobierna todo. Él está dirigiendo todos los caminos de todos. Son casi 8,000 millones de personas y Dios tiene trazados sus caminos a la perfección. A mí me toca confiar en que Dios está detrás de las decisiones que tomo. Pensar cuál es el mejor camino, orar, pedirle a Dios que Él incline mi corazón hacia la mejor decisión y luego confiar de que Él es el que me está haciendo caminar. Que esa decisión la estoy tomando en Él. Que luego fracasé, que monté una empresa pero fracasé. Como decía ahora nuestra hermana Cintia, pues se aprende de los errores. Se aprende de los errores. Yo me he dado cuenta que muchas cosas que aprendí, que pensé que no me iban a servir para nada, pero a la larga terminan funcionando para algo. No para lo que yo creía, pero sí para algo. Para terminar, amados hermanos, Israel fracasó por no consultarle a Dios. Y esa no puede ser nuestra radiografía. O mejor dicho, dejemos de hacerla nuestra radiografía. ¿Hemos cometido errores? Sí. Pero ya no sigamos caminando por ese camino. Necesitamos mejorar nuestra vida de oración. Necesitamos confiar más en el Señor. Si tú tienes dudas, si no sabes qué decisión tomar, pregúntale a un hermano que sea maduro en la fe. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Pregunta a personas que sean maduras espiritualmente y vas a ir formándote una idea de por dónde Dios te quiere guiar. Dios no nos deja solos, amados hermanos. Si el pueblo no consulta, no es porque Dios haya cerrado sus oídos. Si el pueblo no consulta, es porque no habló con Dios. Dios nos invita a que nos acerquemos hoy ante el trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.